Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Enrique Gallardo Rueda. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con número de matrícula 22020002. Y esta es la presentación del reto 2, la jurisprudencia, del módulo Juicio de Amparo 1 de la licenciatura en Derecho. Mi asesora educativa es la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento. El método de integración de jurisprudencia sobre la facultad de atracción que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer para integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales fue el método de reiteración, pues de acuerdo con el artículo 224 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Esto viene en dicha ley. Al respecto, hay que señalar que derivado de las reformas en el año 2021 a varios artículos de esta ley, se derogó el artículo 223, que señalaba respecto del órgano jurisdiccional que la jurisprudencia por reiteración se establecía por las salas de la Suprema Corte de Justicia Nacional y que fuera votada por una mayoría de 4 votos. Esto ya no está vigente, pero por lo que vemos que en el momento de todas esas jurisprudencias se cumplían los requisitos de ley, por lo que dicha jurisprudencia es válida y vigente aún. Pues los nuevos requisitos de que se trate de votaciones de los tribunales colegiados de circuito y además sea por unanimidad de votos, rige sobre las tesis emitidas a partir del 7 de junio de 2021, de acuerdo con lo reformado en esa fecha, artículo 224 de ley en comento. Cito: los tribunales no estarán obligados a seguir sus propias jurisprudencias. Sin embargo, para que puedan apartarse de ellas deberán proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio. En ese caso, se interrumpirá la jurisprudencia y dejará de tener carácter obligatorio. Terminó la cita, que viene en el artículo 228 de la Ley de Amparo. Y bien, para facilitar la identificación de los razonamientos, los dividiremos en dos. El primero, el de la jurisprudencia 1A, diagonal J93-2013 de la 10ª época, que es jurisprudencia sustituida. Y el segundo razonamiento, el de la jurisprudencia 1A, J78-2018, 10ª época, que es la jurisprudencia vigente. Bien, la reflexión en el 2013 en la jurisprudencia 1AJ78 diagonal 2018 décima época estableció el criterio de que la citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad ambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. En este criterio, la Corte propone la tutela del bien jurídico de la libertad en su modalidad de ambulatoria a través de un juicio de amparo indirecto. Ahora bien, la otra reflexión que se dio en 2018 en la jurisprudencia 1AJ78-2018 de la 10ª época. En esta ocasión, la Sala Primera estima la necesidad de interrumpir el anterior criterio jurisprudencial, pues la regulación de la citación a la audiencia en los códigos de procedimientos penales, tanto de Durango como de Chihuahua, son semejantes a lo previsto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo en comento, se puede advertir que la citación de la persona imputada por sí misma no es un acto que afecte o que atente contra su libertad personal, pues se trata simplemente de la comunicación de un juez. Pues de todos modos, conforme a la fracción segunda del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, puede ordenarse su comparecencia forzosa, pero esto último es un acto futuro de realización incierta, por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado, resultando así que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, por tratarse de un acto judicial fuera de juicio
que no afecta a la libertad personal del quejoso. Esto según la tesis 1A, J 78, diagonal 2018, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Correcto. Pues el caso 1 es de la novena época, como lo podemos ver con las flechitas. El caso 2 es de la décima época y el caso 3 es de la novena época. El fundamento de todos estos cambios a través de las diferentes épocas del semanario lo encontramos en un documento denominado Noticia Histórica de la Publicación y Difusión de la Jurisprudencia Las Épocas, y que es un gran resumen de todos los cambios que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación para precisamente publicar y difundir todas sus sentencias y otros documentos relevantes a través de su historia, que ha dividido para su más fácil comprensión en épocas. La aplicación de esta jurisprudencia, al emanar del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 102 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. Esto de acuerdo al artículo 217, párrafo 1 de la Ley de Amparo. Conforme al artículo 224 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias, terminó la cita. Al respecto hay que señalar que derivado de la reforma en el año 2021 a varios artículos de esta ley, se derogó el artículo 223 que señalaba respecto del órgano jurisdiccional que la jurisprudencia por reiteración se establecía por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que fuera votada por una mayoría de 4 votos, por lo que vemos que en el momento de todas esas jurisprudencias se cumplían los requisitos de ley, por lo que dicha jurisprudencia sigue siendo válida y es vigente aún. Pues los nuevos requisitos de que se trate de votaciones de los tribunales colegiados de circuito y además sea por unanimidad de votos, rige sobre las tesis emitidas a partir del 7 de junio de 2021 de acuerdo con el reformado, en esa fecha artículo 224 de la ley en comento. Conclusiones. Como estudiante de Derecho, he conocido desde el módulo de Introducción al Derecho, al menos conceptualmente, la palabra jurisprudencia, que existían diversos tipos de ella y que no todas las jurisprudencias eran obligatorias para todos los niveles jerárquicos del Poder Judicial. Sin embargo, en esta lección de juicios de amparo, con los ejemplos proporcionados y el ejercicio de este reto, ahora puedo resumir que la reiteración es cuando un mismo criterio se repite, la contradicción de criterios se establece al dilucidar entre criterios discrepantes, y los precedentes obligatorios son las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias que dicta el Pleno de la Suprema Corte, constituyendo precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 6 votos. Esto de acuerdo al artículo 222 de la Ley de Amparo. Por cuanto a la sustitución, se derogó como título quinto y se recorrió el entonces capítulo 4 para conformar el actual capítulo 5, interrupción de la jurisprudencia. Y básicamente es que los tribunales no están obligados a seguir sus propias jurisprudencias, pero para apartarse de ellas deben proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio. Entonces, conocer y comprender el documento Noticia Histórica que resume los cambios que ha sufrido el Semanario Judicial de la Federación nos permite, entre muchas otras cosas, distinguir la jurisprudencia histórica de la jurisprudencia vigente o aplicable y, en general, todos los cambios relevantes que ha sufrido no tan solo la jurisprudencia, sino el Poder Judicial y hasta la misma Suprema Corte. Eso nos permite conocer la noticia histórica. Es muy importante conocer el órgano jurisdiccional del cual emana la jurisprudencia, pues así sabremos qué órganos jurisdiccionales están obligados a su observancia, comprendiendo que si emana de la más alta esfera, como es el Pleno de la Suprema Corte, será obligatoria para todo el resto de la pirámide. Y así para los demás órganos que emitan jurisprudencia, serán obligados los que estén por debajo de su nivel jerárquico. La importancia de la jurisprudencia es grande, pues el legislativo no puede prever todos los casos,
y variedades en los tipos penales o diversas situaciones jurídicas. Y es en donde los magistrados y ministros, a través de la jurisprudencia, nos proporcionan el camino a seguir en las lagunas de ley y en las contradicciones entre leyes secundarias. Por último, la normatividad es muy dinámica y está en constante cambio, por lo que debemos estar atentos a los cambios y cómo afecta lo que ya teníamos como establecido para adaptarnos exitosamente a los cambios. Gracias.